Hace mucho tiempo, en lo profundo de los bosques, existía una cabaña, olvidada por el tiempo, olvidada por las personas. No había caminos que te llevaran allí, pero algunos juraban haber visto su tejado alzarse entre los árboles desde la distancia. Esa cabaña tenía un secreto, o una maldición tan oscura que cualquiera que se acercaba nunca regresaba. La historia comienza con Clara y David, una joven pareja que había decidido escapar de la ciudad para pasar un fin de semana tranquilos, en plena naturaleza. Habían oído rumores de la cabaña, pero no creían en cuentos de fantasmas. Eran solo eso, ¿verdad? Después de horas de caminar entre la densa niebla del bosque, a lo lejos, finalmente la vieron. A lo lejos, apenas visible entre las sombras de los árboles, la vieja cabaña de madera. La puerta estaba entreabierta, como si de alguna manera esperara a que entrara alguien. David fue el primero en acercarse. No parece tan mala, dijo con una sonrisa nerviosa. Pero Clara no sintió lo mismo, sino que realmente el ambiente se empezaba a tornar bastante extraño. Una presión en el pecho. Para ella, algo estaba mal. Muy mal. Aún así, decidieron entrar. Y la puerta, nada más dar los primeros pasos, se cerró de golpe detrás de ellos. Clara intentó no sobresaltarse, pero el aire dentro de la cabaña era denso, frío. Las ventanas estaban tapadas con tablas y un leve susurro parecía provenir de las paredes. Clara. ¿Escuchaste eso? David no dijo nada, su mirada fija en una vieja mecedora en la esquina de la sala, la cual se estaba balanceando lentamente. El piso crujía con cada movimiento, pero no había nadie sentado. Clara intentó salir, pero la puerta ya no estaba ahí. Desesperados, intentaron abrir las ventanas, pero era inútil. Era como si la cabaña los hubiera atrapado. En ese momento, el susurro se hizo más fuerte, más claro, como si se tratase de una película de terror. Era una voz débil y quebrada, que repetía una frase una y otra vez. Déjame entrar. Déjame entrar.
Clara retrocedió con la piel helada mientras la mecedora se balanceaba cada vez más rápido. Fue ahí que entonces lo vieron. Una figura oscura en la esquina más oscura de la cabaña. No tenía rostro, no tenía ojos, solo una gran boca abierta, goteando así una sustancia negra y viscosa. David gritó, pero su voz fue rápidamente apagada, como si algo le hubiera robado el aliento. Clara se giró y la figura justo estaba detrás de ella. Un frío insuperable recorrió su espalda y esa voz, ese susurro. Déjame entrar, déjame ver. Los gritos de Clara y David nunca salieron de la cabaña. Los encontraron 3 días después, pero no quedaba mucho de ellos. El bosque había tomado lo que quería, la cabaña lo que necesitaba, y el susurro. El susurro aún se escucha en las noches de luna nueva. Si caminas demasiado cerca del bosque, quizás lo escuches. Quizás te llame a ti. Y entonces ya no podrás escapar. Recuerda, algunas puertas nunca deberían abrirse. ¿Tú te atreverías a entrar?